El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. El día de hoy seré su locutor, mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y también en cabina me acompaña mi compañero. Hola, buenas tardes, les doy la bienvenida a nuestro programa, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Juan Pablo Hernández, estudio psicología y aquí en cabina también está mi compañera. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Marcela, estudiante de medicina de esta universidad y como cada semana es un gusto estar aquí con ustedes y pues el episodio de hoy la verdad que está muy bueno, así como todos, pero este es muy especial porque también tenemos aquí en cabina a una invitada muy especial que es... Hola, soy Norma Domínguez. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos vaya muy bien en este programa. Así es, así será. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre neurociencias forenses. Vamos a hablar sobre cuál es este aspecto que tienen las ciencias forenses y su aspecto neurológico, neurocientífico, psicológico, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre cómo es el cerebro de un criminal y vamos a hablar también como de estas alteraciones que puede tener el cerebro para orillar a una persona a que cometa actos delictivos, ¿no? Darnos cuenta que si bien es importante darnos cuenta del contexto y de factores sociales que influyen en la violencia y en las cuestiones delictivas en general, pero también es importante darnos cuenta del rol que funge el mecanismo neurológico, ¿no?, en nuestro cerebro. La conducta de un individuo es consecuencia de una gama de circunstancias que merecen ser examinadas y en particular cuando hablamos de la conducta criminal, pues estos sujetos poseen una condición especial que los motiva a realizar actos que un individuo sin mencionada condición realizaría. Ciertamente, como mencionaba Pedro, el contexto familiar, social y afectivo en el que se desarrollan las personas desde su infancia es esencial para su comportamiento. Sin embargo, existen otros elementos concluyentes que los incita a realizar acciones inconcebibles para el ser humano, entre ellos el factor orgánico, pudiendo ser este el deterioro o disfunción de algún área cerebral. En el comportamiento criminal, un área primordial para la comprensión de esta conducta desviada es el sistema límbico, como ya hemos hablado de él en otros episodios de aquí de Sinapseando. Pues ya sabemos que este sistema es el que se encarga de regular las emociones, además de los neurotransmisores que regulan también gran parte de la conducta humana. Tenemos la esperanza aquí, psicóloga, de que con tu conocimiento y experiencia podamos entender cómo el cerebro influye en el comportamiento de las personas antisociales. Nada más antes quisiera que nos contaras ¿dónde has estado? ¿Qué has estado estudiando? ¿Qué has estado haciendo? Nos hables un poquito de ti para que los que nos escuchan te puedan conocer también un poquito más. Pues soy Norma Domínguez, soy la psicóloga Norma Domínguez, soy egresada de aquí, de la UAN, de territorio Ocelote. ¡Viva Ocelote! Actualmente me encuentro estudiando una maestría en psicología jurídica y forense en Colombia, en la Universidad Santo Tomás de Aquino. También de la misma manera, ahorita estoy inscrita en la UNIVAM para estudiar la maestría en psicoterapia y psicología clínica. He realizado diversos diplomados y en estos diplomados que he cursado han sido de psicología forense, aquí en el Alma Mater, uno, y el otro en la Universidad La Salle, en la sede de Pachuca. Ella tiene Simplemente. papeles. Simplemente. Sí. Y me gustaría preguntarte, Norma, ¿de dónde surge tu interés por encaminarte a las ciencias forenses? Bueno, cuando yo comienzo a estudiar psicología aquí,
me doy cuenta de que me interesa mucho la conducta delictiva, los trastornos antisociales y todo ello. Cuando comienzo a estudiar sobre psicometría, me presentan una herramienta fundamental dentro de esta área que es el MMPI. Entonces yo me enamoro, son como 560 preguntas y la interpretación es muy larga, sin embargo te arroja toda la personalidad de la persona. Entonces es muy interesante, a mí me gusta mucho desde chiquita ver el Discovery Investigation y todo eso. Entonces pues ya entrando a psicología yo digo, wow, yo en verdad si hay esta rama de lo forense pues me gustaría estar dentro de... Wow, qué padre, qué fascinante. Así como este aspecto de la psicología forense, la criminología clínica es una rama de la criminología que nos permite identificar estos aspectos biológicos que nos dará pauta para poder profundizar en el estudio y en la comprensión de la conducta desviada, criminal o antisocial, que es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este episodio, para lo cual me gustaría preguntarte ¿qué es o qué consideras que pudiese ser como lo más, a veces un poquito complicado, como de dedicarte a esa área específica de la psicología? ¿Lo más complicado? Personalmente. Personalmente, yo creo que atender pacientes con algún tipo de trastorno antisocial, ya que no pueden tener control de los impulsos o sus conductas pueden ser un poquito más allá de los estándares de la normalidad, ¿verdad? Okay. Entonces, sí. Ok, qué interesante, ¿no? También aunando un poco de lo que dice mi compañera Marcela, tenemos que hablar un poco del concepto de qué son las neurociencias forenses, ¿no? Las neurociencias forenses son una disciplina interdisciplinaria que combina conocimientos de las neurociencias y el ámbito legal o judicial. Su objetivo es estudiar cómo funciona el cerebro y cómo puede influir en el comportamiento humano, especialmente en el contexto de crímenes, juicios y evaluaciones legales. Se enfoca en el estudio del cerebro para entender los procesos biológicos, psicológicos y neurológicos detrás de ciertos comportamientos como la agresión, la impulsividad, la toma de decisiones, y utilizan herramientas como las herramientas de neuroimagen, como el electroencefalograma, resonancia magnética, etc., para hacer análisis genéticos, también para hacer evaluaciones neuropsicológicas, para poder investigar patrones cerebrales en individuos involucrados en actividades legales. Interesante, ¿no? Darnos cuenta de lo que nos puede decir todas estas herramientas tecnológicas sobre la estructura del cerebro y por ende, pues darnos cuenta de que puede ser propenso a cometer ciertos crímenes. Aquí en psicología, lo más cercano que tenemos a eso es peritajes psicológicos. Según tú, lo que has visto, ¿qué otras aplicaciones tiene la psicología forense y jurídica? Lo más cercano, bueno, de hecho cuando yo estaba estudiando aquí en la universidad, esa materia impartida por el docente Quesada fue una de las personas que me inspiró para ir más allá en esto de lo forense. Los peritajes psicológicos van muy a la mano de lo que se realiza en la vida cotidiana dentro de la psicología forense, ya que como lo puedes observar dentro de la materia, van lo de las psicometrías, el MMPI, entre otras que pues nos dicen ahora sí que todo lo relacionado a la personalidad y cómo puede tener diferentes trastornos o cómo se puede hacer o decir que una persona es imputable o inimputable. ¿Todas sus aplicaciones son en un contexto penal? ¿O hay algo, por ejemplo, en un laboratorio? Sí, hay investigaciones. De hecho, cuando hable un poquito más sobre el caso que les traigo preparados, pues vamos a darnos cuenta que pues también hay otras cuestiones en lo forense, se llamaría neuropsicología forense, entonces va a estar muy interesante y creo que con ese caso te respondería un poquito más la pregunta de forma más estructurada y ahora sí poniéndolo en un caso de la vida real. Va, muchas gracias. Muy bien, a mí me gustaría
profundizar un poquito en este aspecto porque, como bien decíamos al inicio, siempre que pensamos en la conducta pensamos que es un fenómeno que es moldeado meramente por aspectos sociales y culturales del ser humano, y a veces olvidamos un poquito la parte biológica, la parte genética, en la cual me gustaría hablar un poquito más de ella. En la investigación que yo hice encontré que hay diversos estudios que arrojan que hay diferentes disfunciones neuropsicológicas que están vinculadas precisamente con las conductas agresivas, y estas se relacionan con alteraciones estructurales en el complejo nuclear amigdalino y en la corteza prefrontal. También encontré que se destacan alteraciones funcionales en la conectividad de ciertos fascículos de asociación. En resumen, estas dos regiones son las que se encargan de mediar el sistema de respuesta ante una agresión reactiva, así como de las redes frontoparietales. Incluso, estas alteraciones se registran en personas con mayor tendencia a respuestas agresivas, en trastornos mentales como el trastorno de la personalidad antisocial o el trastorno explosivo intermitente, así como en casos de daño cerebral sobrevenido y enfermedades neurodegenerativas como la demencia frontotemporal. Con respecto a esto, me gustaría que tú nos pudieras compartir un poquito más acerca de estas alteraciones a nivel cerebral que se han encontrado en personas con conductas criminales o agresivas. Sí, de hecho, eso lo traía un poquito más adelante, te me adelantaste un poquito, pero perfecto. Dentro de estas áreas forenses hay un estigma de que las personas con cierto tipo de anatomía craneal tienen esta tendencia a tener conductas delictivas. Entonces, también hay, no es estigma, eso de que la amígdala pues es responsable de muchas de las conductas, ¿verdad? Entonces, al haber alguna lesión o algún tumor o algo dentro de esta área, pues hay mayor tendencia a que la persona llegue a ser impulsiva, agresiva, etcétera. Y pues, si gustan, cuando comencemos el caso les comento un poquito más sobre ella. Sí, retomando un poco sobre la amígdala, cabe recalcar que la amígdala es una estructura situada en el sistema límbico del cerebro y su función principal está relacionada con las emociones, la memoria emocional y la respuesta de supervivencia, por ejemplo. La amígdala se encuentra en el interior del cerebro, dentro del lóbulo temporal, cerca del hipocampo, y esta es una parte del sistema límbico, como ya había mencionado, que está relacionada con la emoción, la memoria y la motivación. Esta se encuentra situada profundamente cerca de la base del cerebro y hay dos amígdalas, una en cada hemisferio cerebral. Está muy cerca del hipocampo, lo que facilita su rol en la memoria emocional y se conecta con la corteza prefrontal para la regulación de emociones y con otras áreas como el tálamo y el hipotálamo. Esto nos hace darnos cuenta, ¿no?, de que tiene un papel súper fundamental en la regulación emocional y que pues una alteración biológica, una alteración de parte de sus componentes químicos pues puede alterar la conducta totalmente de esta persona en este caso estamos hablando para mal, ¿no? Pero pues sí, tiene un rol muy importante que muchas veces no somos conscientes de ello en nuestro día a día. De hecho, el término límbico del sistema límbico fue introducido inicialmente desde 1664. Esto nos demuestra que el estudio del sistema límbico y de la amígdala no es reciente, sino de que desde hace muchísimos años nos ha interesado estos comportamientos, digamos, diferentes, ¿no?, que hemos visto. La primera persona que habló del sistema límbico como tal fue Paul Broca, refiriéndose a este como el gran lóbulo límbico. Broca situó a este sistema cerca de la glándula pineal. Su nombre proviene precisamente de ahí porque tal sistema marca el limbo o borde con esta glándula, además de que colinda con otras estructuras. Años más tarde, en 1949, el fisiólogo MacLean conceptualizó el sistema límbico tal y como lo conocemos hoy en día. Además, le dio su nombre actual y añadió estructuras al mismo. Un poquito de contexto histórico de este sistema tan intrigante, la verdad. Sí, qué interesante, ¿no? Que la sociedad en general muchas veces no sabe que
que existe el sistema límbico, ¿no? Muchas veces se habla del sistema cardiovascular, del sistema nervioso, pero muy poco se habla como de tu sistema límbico. Sí, y algo que me gustaría más comentar como estudiante de medicina, ¿no? Que estamos como muy envueltos en esta parte biológica, fisiológica del ser humano. O sea, nunca se nos dedica como temas especiales al estudio de este sistema tan complejo. Entonces creo que también ahí estamos descuidando un poquito como en la parte de la medicina el estudiar este sistema que, como vemos, pues está implicado en bastantes aspectos del ser humano. Sí, sobre todo en la cuestión mental, ¿no? Darnos cuenta de, pues, que no se puede hablar del estudio de la mente, de salud mental, del funcionamiento de la mente sin hablar del sistema límbico. Y en medicina, pues muy poco lo vemos, desgraciadamente. Así es. Entonces, una alteración en la amígdala es lo que puede hacer que una persona se vuelva tan insensible y poco empática para tener un trastorno antisocial de la personalidad. No podríamos decir que por ello una persona forzosamente puede tener un trastorno antisocial de la personalidad, porque para ello se necesitan hacer varios estudios previos a. Entonces, podríamos decir que podría ser ¿cómo se puede decir? ¿Un factor? Un factor de riesgo. De hecho, estos estudios sobre la amígdala y las conductas delictivas llevan muy poco tiempo de estudio. De hecho, yo recuerdo que específicamente este tema lo vi en un seminario del crimen en 2018 y este caso me quedó muy grabado y yo dije la importancia del sistema límbico y de la amígdala, ¿no? Para todas estas conductas. Así es interesante todas las aplicaciones que pueden llegar a tener todas estas ciencias criminológicas y pues algo que también cabe recalcar, ¿no? Que es importante erradicar el estigma hacia las ciencias forenses, lo cual es pues totalmente crucial para fomentar una comprensión más amplia y justa de su papel en la sociedad. Darnos cuenta que las ciencias forenses son fundamentales para la investigación criminal, la justicia y la seguridad, pero a menudo también enfrentan varios prejuicios que limitan su desarrollo y aceptación. Y me gustaría preguntarte un poco sobre si has presenciado algún tipo de discriminación, ya sea hacia algún tipo de compañeros de la maestría o algún tipo de discriminación o prejuicio en torno a este tipo de ciencias forenses. Fíjate que no, pero lo que sí me he dado cuenta es que la población no conoce la psicología forense. Siempre lo forense se relaciona con cadáveres, con crímenes, ¿verdad? Es lo primero que se te viene a la mente. Y cada vez que yo hablo de la psicología forense me dicen, no, cadáveres, ¿cómo vas a hablar con un muerto? Y yo pues digo, no, es que no es así. Nosotros hablamos con víctimas y victimarios para determinar su relación con el crimen. Así es, ¿no? Darnos cuenta de... Eso es muy importante lo que acaba de mencionar nuestra invitada, que las ciencias forenses no solo son para el estudio de, como había dicho, de un peritaje, sino también para hacer evaluaciones psicológicas, para determinar pues conductas, papeles y pues poder apoyar más a los jueces y abogados para tener mejor el caso, ¿no? Mejor evidencia, mejor contexto y pues hablando de neurociencias forenses, pues para tener pruebas ya tangentes que nos digan si una persona es culpable o no de cierto tipo de crímenes, ¿no? Y entender al criminal al final de cuentas, ¿no? Sirve para conocer sus patrones y para la prevención del delito. Tengo una duda que puede parecer un poco trivial, pero igual la tengo. ¿Las personas con trastorno antisocial de la personalidad nacen así o se vuelven así a partir de experiencias? Pues fíjate que hay varios factores de riesgo en estos tipos de trastornos. Considero que en ocasiones está dividido este tema de que si nace... De hecho, es una pregunta que muchas personas hacen, porque casi siempre el trastorno antisocial de la personalidad está relacionado con personas criminales, ¿verdad? Entonces, siempre preguntan, ¿una persona nace criminal o se hace, verdad? Esa es la pregunta que casi siempre se relaciona. Considero que pueden ser las dos. Y de hecho, la población forense de psicología yo creo que está dividida en esto, en que pueden nacer o se pueden formar
por por diversos acontecimientos que haya pasado, ¿verdad? La persona. El entorno social es sumamente importante con una persona que ya ha tenido actos delictivos. Entonces, pues yo creo que pueden ser las dos formas. Sí, para nuestros radioescuchas que no saben mucho sobre en qué consiste un trastorno antisocial, nos gustaría preguntarte un poco en qué consiste el trastorno antisocial. Bueno, puedo comentarles más o menos. De hecho, esto me gustaría hablarlo porque, pues, para nuestros radioescuchas que tienen algún conocido cercano que tenga estas conductas, pues estaría interesante, ¿no? Que si lo llegan a observar, lo derivaran a un profesionista. En ocasiones no sé si han escuchado a Jeffrey Dahmer, es muy famosísimo. Jeffrey Dahmer tenía muchas conductas antisociales que podemos observar, que comienzan desde que él comienza a matar animalitos. Esta es una conducta completamente antisocial. De hecho, comienzan de esa manera, comienzan a matar animales, a seres vivos más pequeños que ellos puedan manipular, y de ahí se van pasando a otras actitudes. Ellos no tienen un control de emociones ni de ahora sí que podemos decirlo como botoncito de stop, estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces, pues esa es la más típica de un trastorno antisocial, pero en sí hay muchísimas más. Ok, darnos cuenta, ¿no? Que también tienen una dificultad para generar empatía, ¿no? Ah, claro, tienen mucha dificultad para generar empatía. ¿Esa sería como una de las principales características del trastorno antisocial? Sí, yo creo que sí. Y eso de que, pues, la empatía es primordial en todo esto, ¿verdad? Si tú no generas empatía con otra persona, pues ni siquiera con un ser vivo, pues está complicado que lleguen a tener esta limitante. Sí, wow. Es bastante interesante ahorita que mencionaste lo de la serie tan famosa que hace tiempo se subió a Netflix. Últimamente ya se han publicado, ¿no? Como que más y más, y yo he notado que la gente cada vez se interesa más como en el aspecto de la conducta criminal y tantos de documentales. ¿Tú crees que se deba a algo en específico, que el humano como que nos intriga el crimen, en ocasiones nos atrae, en otras pues nos causa totalmente repulsión, en otras pues nos provocamos reacciones? ¿Tú crees que se deba a algo en específico? Podría ser que últimamente se está divulgando un poquito más sobre los crímenes seriales, ¿verdad? Los criminales. También de la misma manera, pues, a ver, hay diferentes, pues, tipos de relaciones, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ahorita tengo en la mente un caso, no sé si lo habían escuchado ustedes, fue de hace muchos años, se llamaban las Poquianchis. ¿Sí? ¿No? No, bueno, yo no, la verdad no me viene a la mente. Las Poquianchis son unas famosas de Jalisco, hace unos años. ¿Jalisco estado o...? Sí, de estado. Okay. Hace unos años, las Poquianchis tenían, un tipo bar, donde había otras cosas, ¿verdad? Que no puedo comentar. Ellas tenían muchísimas actitudes delictivas, y era una familia, imagínense, eran 3 hermanas las cuales tenían conductas antisociales. Generaron una red en donde secuestraban jóvenes y se las llevaban a realizar pues otros actos, ¿verdad? Ya cuando las jóvenes llegaban hasta cierta edad, ellas se deshacían completamente de las jóvenes y nadie sabía nada más de las jóvenes. Imagínense cómo estas actitudes pueden llegar a ser hasta de un entorno familiar, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, está muy interesante todo esto. Sí, muchísimas gracias por compartirnos, y a continuación vamos a ir a un corte institucional, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en el cual nos están escuchando y les invitamos a seguir sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One.
Hola, hola, regresamos aquí a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación de las neurociencias. Y el día de hoy estamos aquí de manteles largos con la presencia de nuestra invitada Norma Domínguez, maestriante de la maestría en psicología forense en Colombia. El día de hoy estamos hablando sobre neurociencias forenses y darnos cuenta de todas estas ciencias criminológicas y darnos cuenta de su aspecto, ¿no? en la conducta. Y hoy estamos hablando un poco sobre cómo es el cerebro criminal. Un poco de lo que hablamos antes del corte institucional fue un poco sobre para qué sirven las neurociencias forenses, ¿no? Y hablamos un poco sobre que estas sirven para evaluación de responsabilidad penal, prevención del crimen, rehabilitación y etcétera, ¿no? Las neurociencias forenses nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la relación entre el cerebro y el comportamiento y nos ayudan a mejorar la justicia penal al incorporar evidencia científica. Sin embargo, también plantean un desafío ético y legal sobre cómo evitar el estigma, ¿no? O el mal uso de estos datos neurológicos en el día a día. Hablar de la conducta agresiva, como ya estábamos platicando en la primera sección, es algo bastante complejo. Pero, ¿qué es la conducta agresiva? Es reconocida o es definida como la tendencia a dañar, destruir, humillar, entre otras acciones que conllevan a la afectación de la integridad de una persona, uno mismo o un objeto. Se considera que la conducta agresiva es resultado de la interacción de múltiples factores entre sí. Entre ellos destacan la relación entre impulsos agresivos y reactividad emocional a estímulos ambientales, agregando una deficiencia de los mecanismos inhibitorios de control que como consecuencia manifiestan conductas violentas. Antes de irnos a este corte, nuestra invitada nos estaba hablando de un caso. A mí me surgió una pregunta. ¿La conducta criminal es algo que se puede heredar? Pues todavía está en investigaciones, para ser sincera. Todo esto es como que muy reciente. De hecho, yo he observado que hay muchísimo avance allá en Colombia, a diferencia de acá en México, sobre la psicología forense. Y de hecho, les traía un artículo, por si lo quieren anotar nuestros radioescuchas, que son de colombianos, de hecho. Okay. El nombre del artículo es Neurobiología del asesino, aspectos neuroanatómicos, genéticos, bioquímicos, intrinsecos y sociales. Son de los autores Omar Felipe Alemán y Eduardo Sandoval. Están en la revista Cielo, entonces son artículos muy confiables. ¿Habrá que consultarlo entonces? Sí, es interesante, ¿no? El potencial que tiene la herencia genética hasta heredarnos hasta este tipo de conductas, ¿no? Criminales. Sí, nos había comentado nuestra invitada especial que nos iba a compartir un caso particular, ¿no? Para poder ejemplificar todo esto que hemos hablado, ¿no? Pues nos gustaría que nos pudieses compartir este caso que nos habías comentado. Ok, a mí me gusta mucho ejemplificar todos los temas y esto porque así nuestros radioescuchas pueden interpretarlo de otra manera, ¿verdad? Este caso es muy interesante, se llama Aaron Hernández. Aaron Hernández era un jugador de la NFL de fútbol americano, de un equipo muy famoso, los New England. Era muy bueno en lo que hacía. Un chico un día encuentra un cuerpo en una zona muy alejada. El cuerpo del chico que encontró era de un jugador que jugaba de manera semiprofesional, el cual era novio de la hermana de Aaron. Total, hicieron una persecución muy tipo United States, USA. Entonces, porque pensaron que Aaron estaba huyendo, sin embargo, pues no lo estaba haciendo, ¿verdad? Lo toman en su casa y comienza toda la investigación pertinente. Le hicieron estudios médicos y psicológicos, lo metieron a celdas de prevención de suicidio, porque pues ante cualquier cosa como así de que te toman preso, pues se altera la psique, ¿verdad? Entonces pues obviamente piensan que va a tener alguna ideación suicida. Comentan que Aaron no se sentía abrumado dentro de la prisión. Le pidió libros de Harry Potter a su prometida porque no le gustaban los que estaban, y había un recluso dentro que lo llegaba a molestar en sus momentos de receso. En una ocasión, cuando Aaron estaba en su momento de receso, bajan al recluso a una atención médica. Aaron lo ve y lo comienza a golpear. Aparentemente no pasó mayores, pero pues sí tuvo esta actitud agresiva hacia la persona, ¿verdad?
Extrañamente, Aarón era súper cariñoso con su prometida, hija y familiares cercanos. Tanto así que su prima no quiso testificar en su contra y llegó hasta prisión por no querer testificar en su contra. Entonces, Aarón se lleva a la víctima a un lugar alejado, le da 6 disparos y pues la víctima fallece, ¿verdad? Es de destacar que mientras él se lo llevaba, la víctima le escribía a su prometida: estoy con NFL, o sea, haciéndose referencia a Aarón. Posterior a ello, un joven lo encuentra en la zona alejada que les comentaba. También resulta que Aarón tenía tendencias homosexuales con su compañero de la escuela y jugador de fútbol del equipo escolar. Tenían relaciones, pero pues no lo divulgaron por miedo a que les comentaran cosas o los juzgaran. Además de que estaba muy estigmatizado que los jugadores de tal deporte son muy masculinos, muy grandotes, ¿verdad? Y que no tienen estas tendencias. Apenas hace pocos años un jugador de fútbol americano salió del closet debido a que él tenía ideación suicida porque se sentía abrumado de que él no podía externar su orientación sexual abiertamente, ¿verdad? Debido a los estigmas que hay de los jugadores de fútbol americano. Aarón tenía conductas que todos consideraban agresivas. Hasta los jugadores del mismo equipo no se llevaban bien con él, teniendo un poquito más de roces con, no sé cómo se llama, el quarterback, como el líder del equipo, ¿verdad? Tenían muchos roces cuando pasan todos estos acontecimientos. Cada vez que le hablaban de Aarón, jugador no quería hablar absolutamente nada de él, porque pues tenían muchos roces, ¿verdad? Dentro de sus conductas, llegó a golpear a un gerente de un bar por no querer pagar. Además de que era farmacodependiente a las drogas. Y aquí les tengo una pregunta. Adivinen quién les conseguía las drogas a Aarón. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? No se les ocurre a nadie. Mismo, ¿cómo se llama? El compañero. Ajá. ¿El compañero? No, se las conseguía la víctima, Odín. Uh-huh. Entonces, previo a su selección en el equipo de fútbol, Aarón había perdido a su padre. Todos pensaron que se dejaría caer, pero aparentemente no fue así. Para ser seleccionado en estos deportes aplican ciertas pruebas psicométricas y físicas. Le hicieron pruebas previas a su selección y él tenía rasgos de inmadurez, más bajas de lo normal. Además de que dio positivo a diversas pruebas que eran relacionadas a adicciones. Su abogado y él como alternativa buscan por medio de oficios externarle al equipo que se sometería a varias pruebas para demostrar que no era un adicto. Él, como era un prodigio del deporte, estamos hablando que él subió a la cima en pocos años, como en 5. Entonces todos esperaban mucho de él y todo lo que haría. Se vienen las elecciones de integrantes y se dividen por puntos, creo. Él no fue seleccionado hasta la 4ª fase. Entonces, pues, todos piensan, ¿por qué no lo habrán seleccionado si él es un prodigio de este deporte, verdad? Y pues, queda seleccionado casi hasta el último. Entonces, todos se comienzan a hacer preguntas. Entonces, ahora sí, después de dar un poquito de contexto sobre Aarón, a lo que vamos, ¿verdad? Después de todas sus conductas agresivas, aquí recalco que Aarón tenía un espacio en su vehículo para guardar armas y lo tenía escondido. Y pues por ende todo aquello que no era saludable, ¿verdad? También se le adjudicó la muerte de otras personas, ya que comenzó su proceso legal contra Odín, que fue la víctima. Con ellas Aarón se molestó porque le salpicaron agua en una discoteca. Aarón observa que le salpican agua y pues se molesta. Sale de la disco, salen las víctimas y les dispara. No lo relacionaron a Aarón, lo vieron en la disco, pero los policías no lo relacionaron por ser famoso. Entonces también otro muy importante es que Aarón atacó a otro joven en la calle con el que tenía pues contacto. No se especifica por qué fue el motivo, pero pues le disparó, sobrevivió, pero pues obviamente quedó con secuelas, ¿verdad? Es de destacar que a Aarón no lo relacionan a estos delitos durante el dictamen del juicio.
se determina que no tiene relación con ellos. Ojito, que la reacción de Aarón es primordial en lo que hablaremos. Aarón, cuando le dan el dictamen por parte de la jueza, comienza a celebrar sonriendo y actuando de una manera irracional, a festejar de una manera muy feliz, cuando otras personas pues estaban sufriendo por la pérdida de sus seres queridos y de todo lo que había acontecido, ¿verdad? Entonces, durante los juicios le hace una pregunta reveladora a su abogado, la cual era: ¿usted cree que alguien nace gay? La familia menciona que posiblemente el abuso que sufrió de pequeño Aarón tiene relación con su orientación sexual. Hay sospechas que también Odín, la víctima, descubrió a Aarón teniendo intimidad con otro hombre, pero esas son cosas que jamás se podrán asegurar. Sobre el caso de Odín, su cuñado, Aarón comete el delito, es detenido y sentenciado. Después de un tiempo, Aarón se suicida en su celda, cuelga una sábana y lo descubrieron horas después. Cuando se hace viral el suicidio de Aarón en los medios, un doctor solicita el cerebro de Aarón para hacerle una autopsia y ver qué es lo que pasaba con él. En su autopsia descubren cosas interesantes en el cerebro de Aarón. La doctora Ann McKee, neuróloga, neuropatóloga y experta en enfermedades neurodegenerativas, fue la encargada de realizarla y detecta anomalías en el cerebro de Aarón. A Aarón le diagnostican encefalopatía traumática crónica, una ETC, una enfermedad degenerativa que se produce por golpes repetidos en la cabeza. Recordemos que él era jugador de fútbol americano, donde pues se someten a muchos golpes, ¿verdad? La importancia de las lesiones en los lóbulos frontales, que son importantes en la toma de decisiones, tales como el juicio y las funciones cognitivas, imposibilidad del juicio, agresividad, decisiones precipitantes, predisposición a la violencia, son algunos de los signos que presenta una persona con tal lesión, la ETC. Y curiosamente son las que describen los conocidos de Aarón sobre él. Entonces, además de lo anteriormente mencionado, se encontraron cuevas de tamaño anormal en el centro del cerebro, los cuales se expandían a medida que el tejido cerebral disminuía. Esto es poco común para una persona de 27 años de edad. La doctora comenta que es más normal en una persona que oscila a los 59 años de edad. Además, se observó que el septo pelúcido, una membrana que divide los dos lados del cerebro, estaba perforada, situación que suele ocurrir en los pacientes que padecen ETC. Conforme estudiaban más el cerebro de Aarón, encontraban más cosas. Los descubrimientos se pusieron todavía más impresionantes e impactantes cuando descubren por medio de un microscopio que el órgano tenía una acumulación excesiva de la proteína tau. La cual estaba matando múltiples de células nerviosas. Es como una especie de cemento que permite la estabilidad y funciona como transporte dentro de las células nerviosas. La proteína modifica la estructura y pierde su función, lo cual hace que la neurona no pueda funcionar y muera, y esto se relaciona con el mal funcionamiento de emociones, la memoria, y por esto es que dejan de funcionar. La expansión o tumor que Aarón presentaba de manera microscópica, por así decirlo, llegó hasta las amígdalas y el hipocampo, lo que explicaría el porqué de su falta de emociones como ansiedad o miedo. Es de destacar que los policías decían que veían tranquilo a Aarón en el cambio del estilo de vida. O sea, imagínense una persona que vivía en una mega mansión lujosa, muy grande, pasó a estar en una celda de 2x2 y no presentó ninguna sintomatología ansiosa o depresiva. Entonces pues a todos se les comenzó a hacer raro, ¿verdad? A los policías, porque no veían este cambio conductual en Aarón. Entonces es de destacar que la ansiedad y el miedo son muy importantes para el correcto comportamiento social y el sistema límbico. Es de destacar que Aarón, previo a su suicidio, se enteró por las celdas que hay algo llamado, esto es muy importante dentro de este caso, la extensión de la demanda. Resulta que en Estados Unidos se usa la extensión de la demanda durante la etapa de apelación.
Si mueres durante ese periodo, se descarta el proceso legal. Entonces, ¿Cómo? ¿Otra vez lo puedes repetir? ¿Cómo? la extensión de la demanda. Y la extensión de la demanda tiene una historia aún más profunda. La extensión de la demanda nace porque un detenido que era un padre con actitudes pedófilas, llegó a agredir sexualmente a niños y lo llevaron a prisión. Él tiene un paro cardíaco, creo, fallece y se le aplica la extensión de la demanda por primera vez. O sea que ya no tuvo ningún tipo de condena ni nada en su contra. Entonces, entre las celdas se escuchaba lo de la extensión de la demanda. Aarón escucha lo de la extensión de la demanda y dice, ¿saben qué? Yo pues prefiero que mi familia se asegure económicamente. Se suicida en su celda y le hace 3 cartas. Una a su abogado, otra a su prometida y otra a su hija. En la de la prometida recalca, ahora eres rica, pero así con muchas líneas, ahora eres rica. Entonces, después de eso, por la extensión de la demanda, las víctimas y la familia de Olin, el victimario, no recibieron remuneración económica. Y la NFL tuvo que darle una remuneración a la prometida. Y así fue el caso de Aarón Hernández. Una determinante de antes y después de toda. Está muy joven, 27 años comentaste que tenía. 27 años. ¿Hay una edad promedio en la que podamos como empezar a detectar estos, como estas señales de alerta, estos comportamientos? ¿Es más probable en la infancia, en la adultez? En la adolescencia. En la adolescencia. En la adolescencia podemos comenzar a notar conductas delictivas. Que hace rato nos puedes volver a recordar, estos como foquitos, nos mencionabas que pueden empezar como a asesinar por ejemplo, animalitos, ¿no? Era una de ellas. Fíjate que yo no puedo hablar mucho de esto, pero a mí me han llegado muchos casos de jóvenes con conductas antisociales y comienzan con esto de matar animalitos. Entonces, pues, es una determinante. Wow, qué interesante todo lo que nos acabas de comentar y todo este daño cerebral que tuvo este jugador de la NFL. ¿Tú consideras que todo este daño cerebral pudo haber sido provocado por la agresividad del deporte que practicaba? ¿Crees que a lo mejor en su entrenamiento o en su misma práctica de este deporte, pues relativamente no extremo, pero pues sí muy brusco, ¿no? Que pues debe mucho de, que se suele ser mucho de empujar, de pues recibir balonazos, o sea, toda esta agresividad, ¿crees que haya tenido que ver con el deterioro neurológico? En el caso de Aarón hay diversos factores de riesgo que él tuvo, ¿verdad? Pues primero que no tuvo la aceptación pues de su orientación sexual. En segundo, pues que era farmacodependiente a drogas completamente. Claro. De hecho, la NFL le proporcionó un departamento a Aarón para que consumiera sustancias. Entonces, pues eran conscientes de ello, ¿verdad? Aparte de que, pues, los golpes continuos, pues sí pueden determinar ello. De hecho, la doctora que les mencioné, es especialista en ello. Y también este caso fue una determinante de antes y después de. Muchos jugadores, a partir del diagnóstico de la autopsia de Aarón, decidieron alejarse completamente de este juego. Algunos se quedaron, pero ellos decían que no tenían mucha esperanza de vida. O sea, ellos decían, pues yo me voy a morir joven. Entonces, pues siguieron en el deporte. Pero los que en verdad querían seguir disfrutando de la vida, optaron por salirse. ¿Y por qué se dice que tienen baja esperanza de vida los jugadores de fútbol americano? Por lo mismo de los golpes, llegan a tener lesiones en la columna y en otros órganos. Entonces, sí es un juego un deporte muy riesgoso. Está para preguntarnos qué tan responsable se le puede hacer si él tenía una sexualidad reprimida. De entrada ya iba a vivir infeliz todo el tiempo que fuera reprimido, ¿no? ¿Qué
¿Crees que de alguna forma se le pueda eximir la responsabilidad a una persona que sufrió tanto abuso y tantos traumas físicos que le produjeron este trastorno? Pues aquí estaríamos hablando de que si es imputable o inimputable, ¿no? Eso ya dependería de los peritos, pero casi siempre para que una persona sea inimputable debe de estar dentro de un estado que no le permite hacer conciencia de lo que está realizando. Él, como si estaba consciente de lo que realizó, pues sí es imputable. Sí, algo que también me llamó la atención en el caso que acabas de mencionar es la cuestión de los policías que pues no llamaron a las autoridades ni hicieron gran cosa por el hecho de ser una persona famosa, ¿no? Es muy común en el ámbito de las ciencias forenses y de la práctica forense el hecho de que las personas famosas o con algún tipo de poder se deslinden de este tipo de casos o que haya pues alteraciones en datos y así. Como un sesgo, ¿no? Un sesgo. Pues sí puede haber, fíjate. De hecho, yo creo que ya depende de la ética del profesionista, ¿verdad? Pero hay personas que en serio, pues, como los policías, pues no lo vieron muy... Dijeron, no creo que sea posible que este jugador de tan alto nivel, pues vaya a realizar estas acciones, ¿verdad? Y como te comento, al final no se las adjudicaron esas muertes, pero pues tuvo un buen abogado. Vaya que sí. Aparte del trastorno antisocial, ¿hay algunos otros tipos de trastornos psiquiátricos que se asocian a conductas delictivas o a causar crímenes o violencia en general? Pues lo que más he escuchado aparte de eso son la esquizofrenia. La esquizofrenia yo creo que va de segundo lugar. Ok. ¿Crees que tenga relación también el trastorno de la personalidad narcisista? Podría ser, pero casi no están muy cercanos. Ok. Qué interesante. Considero que ellos son más de dañarte emocionalmente. Pues sigue siendo un daño. Ajá. Bueno, a lo mejor ya no un crimen así masivo o serial, pero pues sí un daño, ¿no? Ajá. Yo me quedo con una duda, una pregunta al respecto. Una vez que ya pues se hace como esta detección, ¿no?, de estos casos, ¿cuál es como el seguimiento o no lo sé, hay alguna forma como de tratarlos, de a lo mejor, pues entiendo que no es algo que se pueda modificar enteramente, y más si es una cuestión ya hablando a nivel de alguna alteración de alguna estructura cerebral, pero alguna forma en que se les pueda ayudar a estas personas para que pues en el peor de los casos pues no cometan un delito muy grave? Uh-huh. Pues fíjate que yo considero que aquí es muy necesario el trabajo multidisciplinario, psicología, psiquiatría, neurología, ¿verdad?, para detectar estos factores de riesgo que tienen algunos jóvenes o ya adultos, para determinar cómo se puede trabajar y pues darle una buena calidad de vida y que la comunidad en sí no sufra por esta detección, ¿verdad? Wow, sí. Y bueno, pues ya llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. ¿Alguna otra cosa que te gustaría añadir, Norma, antes de terminar? Pues sí, fíjate, era más o menos de lo que estaba hablando, que el caso de Aarón será una determinante del antes y el después de la relación del funcionamiento del cerebro en las acciones o conductas delictivas. Es importante realizarse chequeos y como especialista de psicología forense, invito a los demás a observar y analizar a sus pacientes. Si observamos su pasado y sus acciones que pueden ser irracionales, acudir a otros especialistas para determinar si existe una lesión en alguna de las zonas que hablábamos. El bienestar del paciente y de la comunidad son prioridades, ¿verdad? Y se puede realizar gracias a un trabajo multidisciplinario. Lamentablemente en ocasiones estas conductas se pueden catalogar en otras zonas y pueden costar la vida de seres humanos o hasta de animales, como lo habíamos comentado. Si desean saber más sobre la relación entre la conducta
y la neurofisiología, los invito a investigar en Google sobre neuropsicología forense en fuentes confiables. Muchísimas gracias, Norma. Gracias por estar aquí. Gracias al licenciado Juan Carlos, que está en los controles. Bravo. ¿Nos puedes dejar tu contacto para quienes nos escuchan? Sí, estoy en Facebook como SIC Norma Domínguez. Entonces ahí. De parte de Sinapseando te damos las gracias por darte el tiempo de acompañarnos y de verdad de compartirnos toda esta información que estoy segura que así como a nosotros, a todos los que nos están escuchando, nos pareció muy muy interesante y pues nos llevamos mucha tarea, muchas cosas que investigar y no nos queda más que darte las gracias. Muchísimas gracias por la invitación y para que la comunidad y nuestros radioescuchas pues sepan un poquito más de estas ciencias forenses. Así es, muchísimas gracias, Norma, por habernos acompañado el día de hoy y muchísimas gracias también a ustedes, todos los radioescuchas que nos escucharon el día de hoy. Les invitamos a seguirnos escuchando todos los jueves en la estación 101.1 FM de Radio One, aquí en su programa Sinapseando. Les invitamos igualmente a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, @sinapseando.fm. Nos vemos la siguiente semana, hasta luego. Bye bye.